nuestros hermanos en la carne. Esa debe ser nuestra actitud. Hoy vamos a hablar, hoy voy a predicar conquistando nuestra mente. Conquistando nuestra mente. Hay que conquistar nuestra mente. Hay áreas de nuestra mente que deben y tienen que ser conquistadas. Es sumamente importante aprender de que debemos conquistar nuestra mente. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, danos la revelación, la iluminación de tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, ilumínanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios. Queremos caminar en el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu y no conforme a la carne, Señor. Llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos de fe, Dios. Llénanos de tu palabra, Dios. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Conquistando nuestra mente. La conquista más grande que podemos hacer es conquistar nuestra mente. Es la conquista más grande. Napoleón Bonaparte conquistó grandes cosas y grandes triunfos. Era un chaparrón. Simón Bolívar, 5 países conquistó. Y también era otro chaparrón, fíjese. ¿Qué está pasando? Hombres que tenían una actitud de conquistadores y conquistaron. Pero la conquista más grande que el hombre puede tener en su vida es conquistarse a sí mismo. Conquistar su mente. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, hoy termino con estos 2 versículos que se han cocinado en mi corazón, me han movido, me han hecho llorar, reír, gozarme, de todo un poco. Pues que aunque andamos en la carne, no marchamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí no está nuestra milicia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas para destruir fortalezas, grandes muros, argumentos, grandes cosas fuertes, murallas. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas más importantes que debemos aprender en la vida es cómo proteger, fortalecer y renovar nuestra mente. Eso es importantísimo que aprendamos a proteger, fortalecer y renovar nuestra mente. Porque la batalla comienza en la mente y termina en la mente. El cerebro del ser humano es el órgano más complejo y extraordinario que la humanidad conoce. Hasta ahora todavía no se comprende en su totalidad. Este neurólogo, señor Facundo Mones, dice lo siguiente, hablando del cerebro. El cerebro es la estructura más compleja, enigmática, misteriosa del universo. Contiene más neuronas que las estrellas que existen en la galaxia. Así de compleja es nuestra mente. Dice, es enigmática, que no hay palabra para describirlo. Dice, es algo sobrenatural, es algo todavía. Muchos dicen, quizás hemos llegado a explorar el 10, 12. Otros dicen, no, tan loco, quizás 2, 3% de la mente. Aún con los avances que tenemos hoy en día, todavía estamos muy lejos de comprender la complejidad de nuestro cerebro. Usted puede tener una prótesis de su mano, de su pies, aún pueden cambiarle el corazón, ponerle el corazón de Pepe. ¿Y sabe lo interesante de eso? Que si al otro le gustaba chocolate, se ha demostrado en estudios que quizá a usted ahora le empiece a gustar el chocolate. ¿No es eso interesante? Lo animo a que busque eso en YouTube, busque algo saludable, no busque tonteras, aprenda algo bueno. Y aún con todos esos avances, todavía el hombre no puede hacer ninguna transferencia o modificar el cerebro humano. En su complejidad es demasiada. Solo Dios puede tocar a la mente del hombre. Proverbio 4:3 dice, sobre todas las cosas
cuida tu corazón. La palabra corazón ahí se traduce en otras versiones tu mente. Es la palabra let en hebreo, es una palabra hebrea que se dice L-E-D, let. Sobre todas las cosas, cuida tu mente o tu corazón. Una palabra que es difícil de traducir. En ocasiones encaja más corazón, en ocasiones encaja más mente. Porque determina ¿qué? El rumbo de su vida. Y mi rumbo está determinado en nuestras mentes. La manera en que pensamos determina el rumbo de nuestras vidas. ¿A dónde vamos a llegar? Todo comienza con nuestra mente, iglesia. Hoy les traigo 2 puntos sencillamente. Número 1, no se crea todo lo que piense. No dije no te creas todo lo que te dicen. No dije eso. No me equivoqué. Dije no se crea todo lo que usted piensa. No se lo crea. Naturalmente sentimos que si pensamos algo debe ser verdad porque viene de nosotros. Naturalmente decimos, ay, mira cómo es. Y lo tomamos y lo asentamos como algo verdadero. Pero hermanos, el hecho de que usted piense algo no lo convierte en verdad. El hecho de que usted piense algo y razone algo, eso no lo convierte como una verdad absoluta. Es simplemente su pensamiento. El mundo y el diablo mismo pone sus falsas ideas en nuestras mentes. Y somos bombardeados diariamente con estas falsas ideas. Continuamente. Y ahorita en estos tiempos más que nunca. Entre más buscamos hacer la voluntad de Dios, más el enemigo se levanta a gritarnos. Oh, come on, iglesia. Entre más usted busca el ser de Dios, más fuerte van a ser los gritos de aquel filisteo gigante que se levanta a desafiar el pueblo de Dios. ¿Y ustedes qué van a hacer? Come on, Israel, tírame un gallo bueno, porque ¿qué onda? Y aquellos allá todos entemerecidos hasta que llegó un hombre llamado David, un jovencito llamado David, que conocía de su Dios y sabía dónde estaba su fortaleza, que le hizo frente a esa voz. No es la primera vez, ¿verdad? A Nehemías le pasó lo mismo. Empieza a trabajar, a construir la gloria de Dios para la gloria de Dios y se levantan aquellos 3, 4 diciéndole, ay, ya déjate de eso, si una zorra se sube encima de eso hasta ahí llegas. La voz del enemigo. El hecho que usted piense algo, eso no lo convierte en verdad. El problema con eso es que nos creemos nuestros propios pensamientos, por no decir nuestras propias tonteras, iglesia. Ese es el problema. Que nos creemos lo que estamos pensando y lo asentamos como verdad y punto. Y ya fue, porque vino de mí, porque yo tengo la habilidad de razonarlo, es verdad y ya punto. Y a veces llegamos a tener una mente negativa y por consecuencia tenemos vidas negativas. Si nuestras ideas, nuestros pensamientos afectan lo que llegamos a hacer, entonces ciertamente es una prioridad, iglesia, que aprendamos, escúcheme bien, aprendamos a pensar. Aprendamos a pensar. No podemos tener una vida victoriosa y positiva con una mente negativa. No. El Proverbio 23:7 nos lo dice bien claramente, ¿no? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como piensa, así es. Así como piensa, así se va a manifestar. ¿Por qué? Porque hay un proceso que comienza en la mente del corazón, luego se manifiesta en el hablar de la persona y luego viene a ser un hecho. Si nuestro pensamiento dicta quiénes somos, ciertamente tenemos que, como prioridad, aprender
a pensar conforme a la palabra de Dios. Una de las razones por qué no debemos creer todo lo que pensamos, ¿sabe por qué? Porque nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Esa es una de las razones por qué no debemos creer todo lo que pensamos. Porque escuchamos lo que queremos escuchar. Y no solo eso, sino vemos lo que queremos ver también. ¿Sabía usted eso? El nervio óptico de nuestro ojo, que está conectado directamente a nuestro cerebro, como la lengua, fíjense, la lengua y el ojo están conectados. Manda más ondas de la mente al ojo que del ojo a la mente. ¿Qué quiere decirnos esto? Que nuestro cerebro nos está diciendo constantemente lo que vemos. No nuestros ojos, nuestro cerebro. Constantemente nos está diciendo, esto es lo que estás viendo. Mire cómo dice Romanos 8:5. Los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Vives conforme a la carne? ¿Qué hace? Tu mente se establece, se ancla, ¿a dónde? En las cosas de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Odio, discordia, celos, ira, rivalidades, desacuerdos, envidias, borracheras. Dice, los que viven conforme a la carne, su mente está puesta en las cosas de la carne. En otras palabras, su mente está puesta en el odio, en la discordia, en los celos, en la ira, en las peleas, las rivalidades, los desacuerdos, en la envidia. Pero lo que tenemos nuestra mente fija en los deseos del Espíritu, nuestra mente está puesta ¿a dónde? En el amor, la alegría, la paz, el gozo, la paciencia, la gentileza, la humildad, el dominio propio. Fíjense que es interesante, ¿no? Si usted fija su carne, si usted camina en la carne, usted fija su mente en la carne. Pero si usted camina en el Espíritu, usted fija su espíritu en las cosas espirituales. La pregunta es, ¿y usted dónde está fijando su mente? En otras palabras, ¿a dónde usted está anclando, estableciendo, fundándose, parándose? ¿En la carne o en el Espíritu? Si usted está caminando conforme a la carne, ¿qué pasa cuando pasan los problemas? Usted verá cómo. Usted verá con odio, usted verá con celos, con envidia, ira y rivalidades, entre otras cosas. Porque van a venir las luchas y los problemas, van a venir los desacuerdos, van a venir los roces. ¿Cómo usted va a reaccionar? Si usted está caminando en la carne, usted va a reaccionar así, con ira, con odio, con celos, con envidia. Pero si usted está caminando en el Espíritu, usted reacciona conforme al Espíritu. Y reacciona en amor, en paz, en bondad, en misericordia, en dominio propio. Es triste, hermanos, pero debemos aprender a no creer todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que pensamos vienen de la carne y no del Espíritu. La mayoría de las cosas que pensamos no son fruto del Espíritu, es de la carne. Pensamos con odio, pensamos con celos, con envidia, con ira, con rivalidad y no en el Espíritu. Es una persona que está caminando en la carne y cuando viene la lucha, la prueba, cuando viene el malentendido, responde en la carne. Porque su mente está puesta, está anclada, está establecida en las cosas de la carne y no del Espíritu. Y responde porque así ve, porque eso es lo que tiene en su mente. Número 2, llevando cautivo todo pensamiento que no viene de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento que no viene de Cristo.
Pablo yo me estoy brincando. La palabra cautivo, llevar cautivo, es una palabra griega que se llama achismotoso. Aishmotolizo. Es interesante esta palabra, ¿saben por qué? Porque de ahí viene la palabra del latín hipnotizó. Esa palabra cautivo significa hipnotizar. Viene de la raíz hipnotizar. Esa palabra que significa controlar, conquistar o someter. Entonces cuando Romano nos dice llevar cautivo, nos está diciendo conquisten, controlen, sometan esos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Me la vas a pagar, Pepe. ¿Cuáles pensamientos? A mí nadie me la hace. ¿Cuáles pensamientos? Ay, son unas viejas envidiosas. ¿Cuáles pensamientos? Pensamientos que vienen de la carne y no del espíritu. Hermanos, si caminamos conforme a la carne, vamos a estar pensando y respondiendo conforme a la carne. Y aquí nos dice, llevemos cautivo todo pensamiento o conquistemos, por eso sí le puse a la enseñanza, conquistando nuestra mente, conquistemos, sometamos, controlemos, aimatolizó todo mal pensamiento. Luego sigue diciendo, a la obediencia, que es la palabra aupokie, que significa poner en sumisión, poner bajo control. Eso es obediencia. Cuando usted pone a alguien bajo sumisión y pone a alguien bajo control. Entonces yo controlo, pongo bajo control mis emociones, mis pensamientos. Mi pensamiento es, ay, quisiera darle en la torre. Pero yo lo pongo bajo control. Yo sujeto mis pensamientos. Y no le doy vuelo a la hilacha. No dejo simplemente que mi mente piense como le da la regalada gana. No, yo la controlo, ya la conquisto, yo la sujeto mis pensamientos. No me importa cómo me estoy sintiendo. Yo todavía tengo el poder y la autoridad de sujetar mis pensamientos, de escoger cómo pienso. Aun cuando no lo siento, tengo el poder de parte de Dios para decirle, no, te sujetas pensamiento y no voy a pensar así. Voy a rehusar pensar basado en ira, disensiones, pelea, chisme. Voy a resistirlo y voy a adoptar, pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conquisto? ¿Cómo pongo a sumisión mi mente? Esa mente que es desobediente y rebelde. Yo no sé usted, pero yo me di de cuenta que yo tengo una mente desobediente y rebelde. Que cuando quiero pensar en ciertas cosas, meditar en la palabra de Dios, mi mente divaga. Cuando quiero reflexionar y me pongo, hago tiempo para orar, oro de todo y pienso de todo y a Dios quién sabe dónde lo dejé. Los primeros 3 minutos ahí estaba hablando con el Señor y de ahí para allá empecé a que el bill, que el carro, que esto y que el otro. Y dije yo, oye, pues supuestamente yo estaba orando. ¿Por qué? Porque tenemos una mente rebelde y desobediente que necesita ser conquistada, disciplinada, poner bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Esto no es algo nuevo, iglesia. Aún Pablo en Romanos 7 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lo sigo haciendo. Miserable de mí. ¡Wow! Lo que tengo que hacer no lo hago, me distraigo. Voy a estudiar, voy a leer la Biblia y termino en el Facebook. Y aunque quiero leerla, comencé a leerla, pero déjame ver qué quiere este. 1 hora después, nunca leí los 3 versiculitos que me quedaban. Dice el miserable de mí. ¿Cómo conquisto? ¿Cómo pongo a sumisión mi mente? Número 1.
Comienza por decidir que usted no es una víctima de sus pensamientos. Yo no soy una víctima de mis pensamientos, sino que yo decido cómo y en qué voy a pensar. ¿Cómo y en qué voy a pensar? Yo elijo y escojo mis pensamientos. Yo no soy una víctima de mis pensamientos. Yo no voy a pensar simplemente lo que se me cae en la mente y en eso voy a estar todo el día. No, no, no. Si se me viene a la mente una cosa que no viene conforme a la palabra de Dios, yo la voy a rechazar, yo la voy a resistir. Y el diablo, cuando lo resistimos, huye de nosotros. Entonces yo voy a resistirlo, voy a resistir pensar mal del hermano y de la hermana, pensar mal de la situación. Voy a resistir eso con oración hasta que se establezca la voluntad de Dios en mi mente. Número 2, voy a elegir cómo voy a pensar de los demás. Lo haré conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Voy a elegir cómo voy a pensar de los demás. Iglesia, en gran parte, esta es la razón por qué tantos cristianos viven en derrota. Porque no saben cómo controlar sus mentes. Piensan lo que le da la gana, sin ningún freno, sin ningún filtro. Se creen sus propios pensamientos. Toman sus propios pensamientos como verdades absolutas y eso es y punto y de aquí nadie me saca porque así mi abuela me hizo. Ideas torpes. Y vivimos, y muchos cristianos lamentablemente viven con pensamientos de víctimas. Pensamientos de víctimas. Cuando Dios ya conquistó todo para darnos victoria y vidas victoriosas en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses 4:8, muy conocido entre nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, es que el Señor sabe, de antemano sabía que nuestra mente iba a divagar y que no íbamos a creer nuestros propios pensamientos. Y el Señor dice, no, frénate, no te creas tus propias tonteras, piensa en esto mejor. Y si no hay virtud alguna, si no hay alabanza, si no es honesto, si no es verdadero, si no es puro, si no es amable, sea amable. Si no hay virtud en eso, saque ese pensamiento de su mente. Reprende ese pensamiento de su vida. No está ahí para bendecirlo, está ahí para destruirlo, amagarlo y derrotarlo. Sáquelo. No se permita pensar como su mente le da la gana. Póngale freno a su mente y empiece a pensar conforme a la palabra de Dios. No nos demos el gusto de pensar como nos viene a la mente. Pongamos en sumisión nuestra mente. Entonces, usted y yo experimentaremos una vida en victoria. Lo dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres. ¿Cuáles conductas? El chisme, la pelea, la ira, la división. No imiten esas conductas, el robo, el hurto. No imiten eso. Tampoco las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Idolatría. Entre otras costumbres, ¿verdad? De este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas. Déjense transformar en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿qué va a pasar entonces cuando permitimos que Dios nos transforme? Vamos a experimentar la gloria de Dios. Vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando permitimos que Dios nos transforme y nosotros aceptemos el pensar de Dios y no nuestro pensar en nuestras vidas, sino pensemos en las cosas de Dios. Iglesia, la religión camina según la palabra. Otra vez, el religioso, ponerlo así mejor, el religioso, la persona religiosa, camina según la palabra,
pero piensa según la carne. Según la palabra, pero piensa en su pensar es según la carne. Esto produce cambio, pero no transformación. Yo le voy a decir algo radical esta mañana. Deje de caminar en la palabra y empiece a pensar conforme a la palabra. Deje de caminar en la palabra y empiece a pensar conforme a la palabra. Y su vida cambiará. Deje de pensar las tonteras que se le viene a la mente. Y empiece a pensar en la palabra de Dios. En el Salmo 10. Que el Señor está con nosotros y nuestros enemigos retrocederán. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. No voy a pensar en lo que me está faltando. Voy a pensar en quién es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y voy a dejar de tratar de caminar y hacerme un centurrón que camine en la palabra, pero su mente camina en la carne. Cuando elegimos pensar según la palabra, entonces, cuando elegimos pensar según la palabra, conforme a la palabra, entonces habrá transformación en nuestras vidas. Hasta entonces vamos a experimentar lo bueno y lo rico que es ser un cristiano realmente. O si no, usted va a pasar, ay, esta vida cristiana es tan aburrida, tan fastidiosa, y estos hermanitos, aleluya, me tienen hasta aquí. Eso es porque usted está caminando en la palabra, pero no está viviendo, pensando conforme a la palabra. Porque si no, viera la gloria de Dios en su vida, en su mundo. ¿Qué le dice Isaías, Dios a Isaías en el capítulo 8, versículos 11 y 12? El Señor me dio una firme advertencia, y hoy nos la da a nosotros, de no pensar como todos los demás. A esta iglesia me dijo, nos está diciendo, no llames conspiración a todo. No llames conspiración a todo, le dice. No la traen contigo, hombre. No que te creas que todo es contigo. Ay, pobrecita tú, pobrecita yo. No llames ay, sí, mira, porque yo soy esta. Ay, porque la unción. Cálmate, bájate de la nube, dice el Señor. No llames conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado en lo que a ellos les da miedo. Wow. Él dice, hey, te voy a dar una advertencia, Isaías. Deja de pensar como estos piensan. Tú eres mi pueblo, eres mi elegido. Estoy contigo. Mi poder está contigo, mi palabra está contigo. Tengo ángeles para estar contigo. So deja de pensar como uno de ellos, porque no eres uno de ellos. Y deja de estar teniendo miedo como ellos los tienen, porque tú no deberías tener miedo. Porque Jehová es nuestro pastor. Un llamado a renovar nuestra mente que trae confianza en el Señor. Conclusión. Concluyo con las consecuencias de rehusar renovar nuestros pensamientos. En el libro de Números, en el capítulo 2, encontramos la historia de Moisés, de Aarón y de la señora Miriam. Dicen que Moisés decide casarse con una mujer cusita, dice la Reina Valera, una morenita, una mujer de color. Y aquel pues le gustó y se casó con ella. Bueno, no faltaba quien comenzara a murmurar, ¿no? Y María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Y qué decían? ¿Habla el Señor solamente por medio de este Moisésito que se fue a escoger esta?
¿Acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Pero el Señor los oyó. Comienza con un pensamiento. Esto no comenzó aquí, hermano. No, comenzó días atrás en el corazón de Aarón y Miriam. Ay, pero mire aquí. Ay, pero mire allá. Ay, pero mire esto. Ay, pero mire lo otro. Y el Señor los oía. ¿Sabía usted que ni Moisés se defendió ni hizo nada? Sino que el mismo Señor le dijo, hey Moisés, llámame a estos dos, dile que vengan acá. Y dice que bajó la presencia de Dios. Y estando en la presencia le dijo yo, Aarón, María, cuando yo le quiero hablar a mi pueblo con profetas, ¿cómo lo hago? ¿Verdad que lo hago por sueños y visiones? Pero no así con mi siervo. En otras palabras, este del que tú estás hablando, yo no lo hago así con él. Y dice que se enojó. Dice el versículo 14, el versículo 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, el versículo 9. Y se levantó la nube y se apartó del tabernáculo. He aquí, María estaba, ¿qué? Leprosa como la miel, como la nieve, disculpe. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente actuamos y hemos pecado. Hermano, hace unos años atrás, todo lo que hacía este hermanito, pero no, donde se pelaba en una, ahí estaba yo listo para criticarlo. Es que no había nada que no hiciera que yo no lo criticara. Y en casa me lo sazonaba. Y como tenía unos compinches ahí, que tampoco le caía bien al hermanito, no lo cocinaba uno suavecito. Mire esto y mire aquello, y quién sabe qué está haciendo allá. Todo lo que hacía el hermanito tenía algo malo que decir. Ese era yo, su pastor. ¿Por qué no hace esto así? ¿Por qué no hace esto acá? Es que se no sabe. Todo lo que hacía. A todo le miraba el pelo al problema. No importa qué bonito que cantaba. Y cuando cantaba bonita, te salió bien. Yo dije cantaba, eso significa que ya dije que cantaba. No se supone que diga eso. Y aun cuando le salía bien, te salieron bien 3, pero la última, como que te faltó, ¿verdad? Porque a todo le miraba un pero. A todo. Siempre en mi mente lo estaba criticando. Y sabes que no se me va a olvidar quizás el resto de mi vida. Porque cuando yo estaba bien mal en una ocasión, ¿sabe quién llegó a la casa? Y el único que llegó a la casa, y no solo llegó como enviado de Dios, ahora lo entiendo, sino que uno oró por mí. Fue este hermano. Fue esa persona. Fue esa persona. Razones para ser negativo, por favor, sobran. Sobran. Razones para pensar negativamente y pensar mal de los otros, siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero usted elige. Yo elijo hoy. Peor, Dios no está escuchando. No sea que Dios lo llame a usted a cuentas. ¿Sabe qué le pasó a esta mujer? Le cayó lepra y como consecuencia la echaron fuera por 7 días. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, que fue exactamente lo que me pasó a mí, no la aceptarían, no la echamos fuera por 7 días. No les tenga cuidado. Dios lo está escuchando. Dios lo está escuchando. ¿Usted quién es?
¿quién soy yo para hablar del criado de otro? Así lo dice Romano. ¿Quién soy yo para criticar a otro? Para murmurar de otro. Para estar fijándome en lo mal que lo hizo. ¿Es que acaso Dios me ha puesto por juez? La batalla de la mente. Tenga cuidado. Deje de pensar mal de su hermano. Dios lo está escuchando. Escoja sus pensamientos. Elija sus pensamientos. No piense lo que le da la gana de su hermano. No, fíltrelo. ¿Es honroso? ¿Trae gloria a Dios? ¿Es verdad? Y deje de estar pensando en tonteras. No se crea sus pensamientos. Porque Dios lo está escuchando. Se pone de pies conmigo, por favor. Conquistando nuestra mente.